presentación. Dale. Gracias al Centro Cultural de España por publicar esta presentación que ha sido dilatada en el tiempo. Pero bueno, tanto lo pesadeamos a Pablo de que una vida llena de propósito debía ser presentada en sociedad, que su amenaza fue, bueno, ok, pero entonces tenemos que reeditar rápido Escipión y presentamos las dos novelas juntas. Y como él no pudo, y acá están las dos. Escipión con esta nueva cara, una novela que publicó Trilce en el año 2009, quizás seguramente varios la conocen, y Una vida llena de propósito, que es su novela inédita, su última novela, que bueno, que Pablo, digamos, en algún momento cuando publicamos La mediana edad, en el año 2019, fue un libro que fue Premio Nacional de Literatura. Muchos libros de Pablo han sido Premios Nacionales de Literatura o Premio Municipal de Literatura, lo que no quiere decir que escriba para los premios, pero no se rehúsa y los manda. En aquel entonces, con La mediana edad, él nos susurró de que estaba escribiendo una novela que iba a cerrar una suerte de trilogía, y no teníamos ni idea de qué iba. Y bueno, ahí llegó Una vida llena de propósito, se junta ahora con Escipión, y esperemos que en 3 meses no nos diga que en verdad es una pentalogía y tiene secuelas. Alfredo, gracias por acompañarnos, hinchalo a gusto, y bueno, diviértanse también. Muchas gracias. ¿Qué te pido? ¿Una mozzarella, algo? Lo que sea. Para empezar. ¿Empiezo yo? Claro, Alfredo. ¿Estás nervioso? No. No mientas. Yo estoy un poco nervioso, y cada vez que pienso eso digo, pero ¿por qué voy a estar nervioso? No debería estar nervioso. Vos tenés que ponerte nervioso. Bueno, me pongo nervioso entonces. De cualquier forma, Pablo me llama un día y me invita a esta actividad. Y lo primero que pienso es, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Una presentación de un libro. Y recordé en ese momento las palabras de un amigo, Pablo, que me las había dicho días antes, que tener esa duda de que uno es idóneo para algo que se lo invita, es sana. Dijiste algo así, ¿no? ¿Lo recordé bien? Sí. Y bueno, entonces le dije, primero tengo que leer el libro. Y leí el libro. No lo leí, lo devoré el libro. Y no hay plata de por medio en esto. No, lo devoré el libro mismo. Y acá estamos. Enos aquí. Pablo. Yo arrancaría, lástima que no está, ¿no? Pero a mí me gusta mucho leer las dedicatorias, a quien le dedican los escritores los libros, y vos se lo dedicás, dice, a mi maestra Andrea Aroba. Sí. Que vos sabés que fue maestra mía también. Debe tener muchos años ya a esta altura. Y me gustó mucho eso. Y me gusta mucho el libro tiene muchas puntas, ¿no? Pero hay una central en Escipión también, ¿no? Que habla de gente que se salva escribiendo libros. ¿Correcto? Correcto. Sí, es interesante que hables de la dedicatoria porque hay una característica que tienen los personajes principales de los 3 libros, y es que se trata de circunstancias que nos permiten entrever que estas personas no saben vivir. Son personas que a menudo tienen capacidades, que tienen algo para ofrecer, o que tienen un cuadro muy complejo del mundo, pero no saben vivir. Y una de las dimensiones donde en general nos falta cierto nivel de asistencia es aprender a vivir. De hecho, a lo largo del libro le cae esa ficha, ¿no? A Baden-Bauer. Sí, pienso que... Para una cosa, ayer aproveché que tenía una reunión una reunión de trabajo con una amiga que está acostumbrada a estas lides de presentar libros, y le digo, bueno, ¿cómo? Yo nunca había presentado un libro, lo debo decir. Entonces le digo, ¿cómo hago, no? Y me dice, tenés que hacer 2 cosas, leer el libro, ya lo hice, y después no spoilearlo. No. ¿No? Es importante eso. No, pero en realidad
todos mis libros de determinada época en adelante son más o menos el mismo libro y siempre podrías, sin arruinar la lectura del libro, decir que es una persona que por distintas razones no sabe mayormente vivir y que una circunstancia lo obliga a descubrir algo. Y de eso se trata. Y Probablemente eso circunstancia tiene que describa ver- todos los libros del mundo, pero estos libros en particular, siempre hay una circunstancia que hacen que la persona se asome al hecho de que sabe una cantidad de cosas y tiene un cuadro a menudo muy completo e incluso arborescente del mundo, pero no encuentra manera de hacer que ese cuadro que tiene le permita vivir de una manera satisfactoria. Tu vida, Mi vida. resumiendo. No, pero también eso de que estás leyendo un libro en el cual se está escribiendo un libro. Eso me gusta mucho, ¿sabes? Y hay frases que realmente también te conozco hace algunos años, ¿no? Y es como que dejas traslucir también esos aprendizajes que te han pasado, ¿no? De hecho, en la contraportada, ¿cómo se llama? Sí, contratapa. La contratapa de Una vida llena de propósito señala que el libro además estuvo acompañado o vino junto con una serie de eventos bastante interesantes y extremos. ¿Querés contarnos un poco acerca de Sí, eso? hay dos o tres cosas raras que pasaron con el libro. La primera es que, bueno, los que me conocen saben que siempre me ha interesado la intersección entre las artes y la ciencia, o la medida en que la ciencia ayuda a entender aspectos cognitivos de la práctica de las artes. Pero nunca había escrito un libro donde el personaje fuera un científico. He escrito libros donde aparece un científico como personaje secundario o remoto. Entonces pasaron varias cosas raras. Primero, que ninguno de los libros míos ocurre estrictamente hoy, pero no ocurren en un pasado explícito históricamente. En realidad, secretamente ocurren cuando yo era niño, a pesar de que los adultos son todos adultos. Pero este científico escribe sobre un tema en particular que uno consideraría que es recóndito, que es el metabolismo de la capsaicina o de los canales iónicos, la influencia de la capsaicina en los canales iónicos de la neurona, que uno pensaría que es un poquito... Traduciendo. Es la forma en que las neuronas perciben calor y ocasionalmente dolor, digamos. E increíblemente ese tema está descrito con bastante detalle en la novela. No quiero darles la impresión de que va a ser un plomazo la novela. Pero luego pasó que cuando terminé de escribirla y ya estaba en proceso de impresión, esa misma investigación ganó el Premio Nobel de Medicina. La investigación sobre el impacto de la capsaicina en los canales iónicos de la neurona, que no deja de ser bastante rara. Y la otra circunstancia extraña es que... Una cosa antes. También vos describís ese fenómeno químico Sí. como la capacidad del mundo exterior De contaminarte de una manera... O sea, un poco lo que describe es que porque es esa la metáfora interesante. vos tenés que dejar de alguna manera que porciones del mundo exterior te invadan físicamente para entender lo que está pasando. Esa es un poco la metáfora de algo que este sujeto ha impedido toda la vida. Y la otra cosa que me pasó es que cuando ya la tenía terminada y se estaba imprimiendo, pasó esto, así que hubo que cambiarle el diseño de contratapa y mencionar ese detalle porque de otro modo era raro. Y la otra cosa que pasó es que tuve un COVID muy severo y casi me morí. La pelota caminó por la raya, digamos. Entonces terminé de corregir la novela y de agregarle partes en esa circunstancia. De hecho, una porción fue en el pabellón de cuidados intermedios de un hospital. Entonces, hay un cierto aire acuciante, digamos, en la novela que tiene que ver con esa circunstancia grandiosa de... El otro día un amigo, justamente en un velorio, me preguntaba si el hecho de haber estado internado había tenido un componente positivo. Yo le decía que había una circunstancia extrañamente alegre
y es que fue la circunstancia más binaria de mi vida. Es decir, no hay circunstancia más sin gama de grises que cuando lo que se discute es sobrevivir o no. Entonces eso tiene una dimensión luminosa, digamos. Entonces, bueno, todo eso está en el contexto en el que fue publicada la novela y por eso Y por ende también trasunta este encuentro, esta visita al umbral de ese otro estado, ¿no? Se trasunta en frases como que todo libro es un libro de autoayuda. Bueno, que nunca pensé que iba a leer esa frase en un libro de Casa Cuerta. Hay una cosa que a menudo me pasa que acaba de entrar mi señora mamá. No les voy a pedir un aplauso. No lo iba a pedir, pero se lo merece. Estuviste bien. Entonces, hay una... Me olvidé que estamos hablando. Estamos hablando de todo libro es un libro de autoayuda. Hay una cosa que a menudo se escapa de la vista de alguna persona que lee libros míos. Mucha gente me dice, no sabes cómo lloré con ese libro. Y cosa que a mí siempre me sorprende. Yo no les dije lo que me reí con el libro. En general todos los libros míos en alguna dimensión son comedias. Y yo me río mucho mientras los estoy escribiendo y mucha gente se ríe mucho. Pero en este caso la comedia se basa... Mirá, se pueden sentar ahí, Gaspar. A cualquier hora. Dios mío, es una cosa que... No. Ella es la Andrea mencionada en la dedicatoria. La señora mayor que fue maestra. No dije eso. Entonces... autoayuda. La autoayuda, gracias, porque compartimos el mismo geriátrico con Alfredo. Nos ayudamos en esas circunstancias. Entonces, en este caso, se ha generado, digamos, una especie de estado general de la cultura bajo cuyo influjo se asume que el arte tiene que ser gratuito y tiene que ser fundamentalmente una operación para tomar contacto con el inconsciente y que no debe tener intención y toda esa especie de gratuidad ha alcanzado para mi gusto niveles insoportables. Entonces el más denostado de los géneros literarios es la autoayuda, porque son libros de carácter utilitario que se supone que cumplen una función por oposición a los verdaderos libros, esos que no cumplen función alguna y que son enteramente gratuitos y que no sirven para nada y que se hacen en una especie de fluido de amor. Entonces yo quería elegir entonces el más despreciado de los géneros y hacer una novela que girara en torno a ese género y te hiciera recordar dos cosas. Primero, los libros los lees porque sirven para algo. La idea de que los libros no sirven es la reivindicación de digamos, de una existencia no darwiniana, donde las cosas no cumplen rol y igual las hacemos y gastamos energía al margen de toda termodinámica y dispersamos esfuerzos inútilmente. Yo no solo no suscribo ese paradigma, sino me parece profundamente reaccionario. Creo que le ha hecho horrible al arte y a la literatura en particular. Entonces, la ironía al obligar a un personaje que odia todas esas cosas en forma tan explícita, un personaje que está destrozado y que no tiene condiciones morales de decirle nada a nadie, de elegir siquiera, de elegir, de operar las elecciones más mínimas, obligarlo a escribir un libro de autoayuda, cosa que el tipo vive con una humillación infinita, y hacer que mediante ese proceso el sujeto encuentre cierto nivel de redención, me parecía que era... Le salva la vida. Le salva la vida. Como a menudo... Capaz que no le tenía que decir eso. Pero... Como a menudo un libro leído en el contexto adecuado te salva la vida o te salva la adolescencia o te guía en el proceso de un divorcio o de una muerte. Un libro que te salva un solo día te salva la vida. Exactamente. Magela Ferrero con ustedes. Magela Ferrero, artista uruguaya. Entonces, no solo un libro que te salva un día,
una cosa que muy rara vez se menciona, los libros suelen durar mucho más que un día. Incluso aquellos que duran muy poco rato, pero contienen una densidad temporal de muchos días y los vivís para expandir tu experiencia. Los libros se leen en forma absolutamente utilitaria. Y la idea de que tienen utilidad se ha convertido en una idea incómoda, pero es cierto, los lees porque querés expandir el ámbito de tu experiencia, porque querés vivir, no sé si 100 años de soledad dura 100 años, pero querés vivir unos cuantos años en unas pocas semanas. Entonces, esa intención de ensanchar la vida o de ofrecer modelos de conducta o de ofrecer modelos de inconducta, se ha convertido en una especie de piedra en el zapato del proceso literario. Entonces, volviendo a la novela, periódicamente nos vamos al demonio y volvemos. Estaba esperando, porque... Lo que yo quería era justamente que sintieras que esa repulsión que tiene el sujeto por aquello que considera utilitario y vulgar es la repulsión que tenés vos como lector, y que a lo largo del proceso vivieras la misma incomodidad del protagonista y te vieras obligado a hacer cierto nivel de paces con una concepción utilitaria de la vida. También tiene suerte, ¿no? Le tocan las Kaplan. Bueno, sí, ahí está. No quiero decir más nada. Me gusta que Alfredo va revelando pedazos del libro, cosas No dije nada. Que él dijo que no iba a hacer. Pero es difícil. Pero bueno, Es difícil. efectivamente, primero, la autoayuda no es siquiera un género. La autoayuda es como el neoliberalismo. Nadie dice en primera persona soy neoliberal, se trata de un epíteto. Entonces, es importante entender que dentro de eso que llamamos la autoayuda o los libros concebidos para cumplir un rol, hay un espectro muy amplio de propuestas, un buen porcentaje de las cuales son efectivamente deleznables, pero ocasionalmente te puedes encontrar con algo que te ayude, de verdad, digamos. ¿Sigo? Sí. Dijiste que es verdad, no hay celulares, o sea, el tiempo de los libros ocurre en algún lugar de cuando eras un niño, ¿no? ¿Y la ciudad es Montevideo? No, bueno. Porque a mí me pasa, a nadie le interesa, pero me pasa al leerlo, que voy imaginándome, esto es calle Durazno, esta casa está en tal barrio, no puedo evitarlo. Y nunca habla de Montevideo. Hay una expresión en inglés que traducida al español sería una amistad incómoda. Y a mí me gusta establecer con el lector se llama hard-earned friendship, una amistad que costó mucho lograr. Y esas se supone que son las amistades duraderas, esos que en las películas del neorrealismo italiano empiezan con alguien pegándole a otro y después se hacen amigos. Entonces, a mí me gusta. A un lector le vas a sacar unas cuantas horas de vida. Si todo sale bien, también le vas a agregar algunas horas de vida. Pero le estás pidiendo que te acompañe en un viaje tortuoso. Entonces me gusta que como resultado del libro se produzca una amistad duradera, digamos. Y para que eso pase tiene que haber, trato de evitar echar mano de todo guiño populista. Por ejemplo, trato de evitar lanzarle máximas con las que la persona ya estaría de acuerdo, o decirle, ¿vos te acordás de la calle Durazno? Yo digo, valoro muchos géneros, especialmente musicales, que hacen alusión a lugares canónicos. Pero, justo porque dije la calle Durazno, sí, pero digo... Pero me gusta el hecho de que vos sientas que el libro no te ofrece referencias de pertenencia temporal o cultural que sirvan como un gancho para atraer al lector y para decirle, estamos en la misma página vos y yo, sino que sientas que que el lenguaje es lo que es y los personajes son lo que son, pero que la empatía eventual que surja entre el lector y vos no se debe a ninguna clase de prenda que ambos han vestido, digamos. Pero es una ciudad como esta, no es Ulan Bator.
Mirá, yo no voy a abundar sobre ese Yo punto. quiero O sea, que creo lo que lean quedó y que nos laudado. juntemos acá después. Bueno, se puede hacer es un tour de presuntas reconstrucciones de dónde se supone que ocurrió cada escena según tu criterio. Pero me lo respondiste, está bien. Después hay una cosa también que me llama la atención, ¿no? En Una vida llena de propósito, que no lo dije, pero qué buen título. Qué buen título. La mayoría, si no todos, pero la mayoría de los personajes son judíos. Y normalmente los escritores escriben acerca de lo que conocen más, ¿no? Pero vos no sos judío. Tampoco soy neurofisiólogo. Y el personaje es un Está neurofisiólogo. bien, pero te interesa, estudiás, no tendrás un título. También me interesa el judaísmo. Pero no lo sabía. No, te voy a contar porque hay una razón No, para eso. esa Si hay la elección. pregunta es esta, porque si hay una razón, si no sería igual si no fueran judíos, por ejemplo. Hay una razón para esa elección. ¿El Este es Talmud? un personaje que se cuestiona cosas en dos órdenes de la vida. Uno se cuestiona su propia existencia desde una perspectiva cósmica, para lo cual la religión no necesariamente es una herramienta, pero sí es un espejo o un cotejo. Y otra es su pertenencia al conjunto de las demás personas, el grado de familiaridad, contacto o interrelación que ha desarrollado con los demás. De todas las religiones, la que más me sorprende por la medida en que su carácter comunitario y su carácter religioso son dos planos no necesariamente compartidos, es el judaísmo. Es decir, si vos ves una asociación de médicos cristianos, son todos religiosos. Si vos ves una asociación de médicos judíos, no sabés si son religiosos, porque hay una dimensión del judaísmo que es la pertenencia a una comunidad y a un legado y a una tradición cultural que no necesariamente tiene un sustrato fundamentalmente religioso. Entonces te permitía valerte de esa religión, tener un personaje que navega en ambas aguas, en buena medida deseando restablecer contacto con comunidades y personas, pero al mismo tiempo tratando de escapar de los fundamentalismos. Entonces me parecía que se prestaba mucho más para una novela como esta, que todos los personajes que hablan en la novela, menos uno, son judíos, que si fueran, por ejemplo, católicos. En ese sentido es mucho más, digamos, homogénea como religión. No sé si esto es una... Sí, me lo respondiste. Tiene que ver con el libro, pero también tiene que ver con charlas que vamos teniendo a lo largo del tiempo. Siempre me gusta pensar en vos como una persona optimista, pero no un optimismo basado en la fe, sino un optimismo basado en datos incluso. Digo esto porque hay una norma de hablar del mundo de hoy como qué desastre, qué espanto, ¿no? Y mirar como la cantidad de espantos y desastres que ocurren. Y sin embargo vos siempre como que tendés a mirar la otra cara de este mundo. Y sin embargo en la última charla que tuvimos antes de esta presentación, creo que es la primera vez en años que te veo teclear ahí. Me ves complicado. Sí. No, voy a la primera parte de la pregunta porque en realidad es de lo que el libro se trata. Y es, del mismo modo, yo pienso que en el romanticismo empieza una especie de endiosamiento de una actitud gratuita y endiosamiento del impromptu como actitud artística. Y empieza esa idea, eso que Oscar Wilde dice, el arte es inútil, como una flor es inútil. Y a mí me encanta esa frase porque epitomiza, digamos, al mismo tiempo la glorificación de lo inútil y la incomprensión total de cómo funciona la naturaleza. Porque vaya que es útil una flor. Es el objeto más dotado de propósito concebible. Entonces, cuando vos empezás a ver esa especie de endiosamiento de lo gratuito, tiene un poco del espíritu de... El arte es gratuito, es inútil, es un ejercicio inútil, somos los violinistas tocando en la cubierta del Titanic. Y ese sentido obviamente se ve agudizado por las dos guerras mundiales, la sensación de la humanidad se está yendo a la B, no hay manera.
Y eso genera un discurso donde, sobre todo en la posguerra de la Segunda Guerra, se genera la ilusión de que ser lúcido es ser profundamente negativo acerca de las perspectivas futuras de la humanidad. ¿Ya te diste cuenta que todo se está yendo al demonio? Que nada tiene sentido. ¿Y que nada tiene sentido? Sí, entonces sos lúcido y podés participar de este club literario. Entonces esa actitud a mí siempre me pareció muy inquietante porque prescinde no solo prescinde de la data chica, eso que Alfredo define ser un optimista informado, sino de la data grande. No es necesario ser un historiador para saber que hace 2 vidas y media, la vida de mi abuela, el grueso de Francia estaba sometida a vínculos feudales, para saber que la gente moría de disentería, que una buena mitad de las fracturas generaban septicemia y muerte, que la peste reinaba en el mundo entero. Es decir, que no es necesario ser un historiador para entender que los desarrollos de los últimos 200 años no son desarrollos solamente apocalípticos, son desarrollos. Y que tienen, por supuesto, asomos apocalípticos y que obligan a tener una posición cautelosa, por supuesto, y una posición insatisfecha, pero que la verdad es que la lucidez no consiste en decir que el mundo es terrible. La lucidez consiste en describir el mundo de la forma más detallada posible y tratar de encontrar modelos lo más válidos posibles para comprender la realidad. Entonces, lo que pasa, volviendo a la novela, Alfredo, discúlpame. Yo ya me había perdido. Lo que pasa en la novela justamente es que para vos entender esos desarrollos tenés que tener un cuadro donde se subraye mucho más que lo gratuito, lo conducente, digamos. Y por eso está esa dimensión de desprecio en el personaje. ¿Cómo estas personas escriben estas pavadas? Y después se empieza a dar cuenta que él no ha escrito prácticamente nada de lo que el tipo ha dicho. Con todo lo que sabe, es muy relevante para nadie, no ha sido capaz de criar a sus hijos con algún norte que le sirva para nada, no ha construido una vida de pareja constructiva. Es decir, se da cuenta, podrías decir que estos 2 libros y el que está entre medio, que ahora es invisible, que va por acá, que es La mediana edad, son libros acerca de unas personas que saben unas cosas, pero no han sabido construir con eso un modelo de conducta que venga al caso. Entonces, bueno. No saben vivir. No saben vivir, como decíamos al principio. Entonces, es un poco lo que el libro explora y por eso en muchos aspectos es un libro incómodo, porque lo que continuamente te interpela es en qué medida sabes vivir vos, o por lo menos me pasaba eso a mí al escribirlo. ¿Y qué es lo que ahora te interpela así como para tener una sensación de que la cosa está más complicada? Bueno, veníamos en una racha relativamente buena en lo que tenía que ver con la prevalencia del conflicto bélico y sobre todo con la cantidad de muertes violentas sobre el total de la población. Y me deprime un poco sentir que en este momento de la historia haya una guerra entre 2 países que deberían haber resuelto sus problemas de soberanía antes. Entonces, el día que fuimos a cenar a tu casa, había habido muchos datos juntos. Que yo me sigo considerando muy fundamentalmente optimista, pero esa semana hubo que remar. Porque ahora la variable del tiempo, ¿no?, para resolver ciertas cosas acuciantes se está volviendo muy pequeñita. Estoy pensando, bueno, en fin. Sí, igual soy no yo nuevamente con mi alegría psicótica, pero el hecho de tener determinados deadlines introduce también variables muy positivas. Y algunos procesos positivos, vacuna, ejemplo, exactamente, ¿no? algunos procesos positivos se han acelerado muy sustancialmente con resultados todavía imprevisibles. Seguiremos informando. ¿Cómo es la descripción que hace Baden-Powell llega a una conclusión de lo que es este planeta, ¿no? Del lugar, no tengo la frase, no, la tenía en un papelito y me lo olvidé. Hay una especie de frase que se ha formulado
miles de veces cambiándole el final, que es la diferencia entre el ser humano y los animales es que, y esa frase lamentablemente ha debido sufrir un proceso continuo de actualización, porque la mayoría de las cosas que considerábamos que los animales no podían hacer, hemos ido descubriendo que las hacen regularmente. Hasta tienen alma, mira. Bueno, Ponele. eso es para otro día, destinamos otro día a eso. Está. Pero sí, se ha ido achicando ese ámbito de lo que podrías decir que es lo humano. Pero si quisieras extender lo que realmente hacemos los humanos que compartimos con todos los animales, es que hacemos una cosa, o con todos los seres vivos, hacemos una cosa que no hace ningún cuerpo celeste, ningún meteorito, ninguna estrella, y es que pudiendo ir para allá, decidimos súbitamente ir para allá, cosa que ningún meteorito sería capaz de decir, che, en este momento las leyes de la inercia me mueven para allá, pero me está gustando, eso no lo haría un meteorito. Es decir, que una bacteria tiene mucho más albedrío que la luna entera. Y eso es algo sobre lo cual no solemos prestar mayor atención. Esa capacidad de elegir entre A o B, que en términos generales podemos llamarle agencia, es una rareza. Y hay una mirada, digamos, científica, sobre todo científica, muy setentera. Esto estaba muy en boga cuando yo era niño. Había una cosa que se llamaba la ecuación de Drake, que era una ecuación según la cual decía, bueno, vamos a calcular la probabilidad de que haya vida inteligente. A ver, ¿cuál es la cantidad probable, cuál es la cantidad de estrellas en una galaxia? ¿Cuál es la cantidad probable de estrellas que tengan planetas, sistemas planetarios? ¿Cuáles de esos planetas probablemente están en una zona en donde puede haber agua líquida? ¿Cuáles? Y hacían un cálculo en base a las posibles condiciones, ¿cuántas civilizaciones inteligentes habría? Y eso, digo, era suscrito por científicos muy valiosos y no descarto que en alguna dimensión tengan razón, pero empezó a pasar en los últimos años que esa ecuación empezó a ser vista con un poquito más de escepticismo y empezó a entenderse que las condiciones para que algo ocurra no son la garantía para que eso ocurra. El ejemplo que a mí más me gusta en un plano teórico es como llegar a una isla y ver que hay elefantes, o sea que hay marfil, y ver que hay árboles de ébano, y decir, si hay marfil y hay ébano, es muy probable que en esta isla haya pianos. El proceso para que esas dos cosas determinen un producto cultural de la complejidad de un piano lleva millones de años. Entonces, en los últimos años empecé a tener una mirada un poquito menos esperanzada en ese rubro. Y hay una serie de autores, es una reducida tribu de autores que han empezado a decir, la verdad es que solo tenemos evidencia de que hay vida acá. Nuestros otros cálculos de corte probabilístico no dejan de ser tiros al aire. O sea, es muy probable que haya vida en otras partes, pero por el momento solo hay vida acá. Lo que hay realmente sobre la mesa es vida que hay acá. Entonces empecé a pensar, ¿qué pasa si todo el universo seguía por determinadas leyes de carácter determinista y en la Tierra, solo en la Tierra, hay unas porciones de materia que tienen conductas que también en un sentido amplio son deterministas, pero menos deterministas, y que eligen la mosca a volar para acá o para allá? Y si esa dimensión en que porciones del universo cobra albedrío, digamos, solo existiera acá, y si fuera la rara excepción a cómo funciona. Entonces, todas esas cosas... Capaz que somos la punta de lanza. Sí. Capaz que empieza acá. Capaz que empieza acá. Capaz que empiezan acá los dioses. Todo esto que está pasando en este momento, visto en el Neolítico, hubiera sido considerado actos mágicos. Amplificación de voces, transmisión a distancia de imágenes. Todo esto habría sido indistinguible de la magia. La peluquería, todo. Capaz que este es el inicio de deidades que después hacen ingeniería universal. Pero más allá de esas divagaciones futuristas, me empezó a pasar que empecé a ver que la vida tenía una cantidad de características
inquietantes en el buen sentido que damos por descontado. La segunda ley de la termodinámica dice que el universo tiende a la homogeneización y al desorden, la dichosa entropía, y que todo tiende a... Pero vos llegás a la Tierra y está lleno de cosas que no son homogéneas. Y ves verdaderas pirámides de orden, como es un ser humano o un ser vivo. Que no quiere decir que la entropía no existe allí, quiere decir que ahí encontró encontró su parque de entretenimientos, la entropía en los seres vivos. Entonces, me empezó a pasar que empecé a sentir, este es el planeta de las cosas que eligen cosas. Esa era la frase. Es el planeta de las cosas que toman. Una de las ideas, digamos, que rigen eso que llamamos la pseudolucidez, es la idea de, ¿ya te diste cuenta que la vida no tiene ningún sentido? Que la vida no tiene sentido, que es ruido, es el discurso de un idiota dicho con ruido, ¿no? Como es una historia told by an idiot, ¿no? Y siempre me pareció que eso era, de hecho en la adolescencia me parecía que eso era una manifestación de lucidez, darse cuenta que la vida no tenía sentido, que no tenía sentido a priori. Y un poco lo que pasa en la novela es que esta persona se da cuenta que eso, cuál sería el sentido de la vida, no constituye una pregunta, sino dos preguntas muy distintas entre sí, de hecho dos familias enteras de preguntas. ¿Cuál es el sentido de la vida? Tiene una parte retrospectiva que es, este universo en el que vivís, ¿se hizo en arreglo a una cierta intención? ¿Hay un sentido primigenio, un famoso prime mover, algo que diseñó de alguna manera cómo son las cosas? Esa es una familia de preguntas. Y entonces mi vida debe avenirse al sentido originario del universo y debe cumplir esas expectativas que había cuando se diseñó el universo, opción A. Y después otra familia de preguntas que no tiene realmente nada que ver con la primera familia, que es, dado el hecho de que este universo existe y con prescindencia de toda genealogía, ya que María, Ernesto, Pablo, Pedro ya están acá, ¿hay algo que puedan hacer que haga que sobre el final de sus vidas sientan que la vida que eligieron, construyeron, valió la pena? En realidad estas dos preguntas no tienen verdadero parentesco entre sí. Entonces cuando la gente te dice, pero no es que la vida no tiene el menor sentido, eso es cierto retrospectivamente. No hay un plan específico para que la mezcla de genes que generó a mi hermano Gabriel acá haya resultado en esa formulación morfológica exacta. No hay un sentido allí. Y el universo efectivamente tiene un origen aleatorio, pero Gabriel no vino en forma aleatoria acá. Eligió de una manera cargada de propósito cada calle, qué ruta seguir. Tuvo 200 actos de albedrío y de diseño de conducta para llegar acá. Entonces esa aleatoriedad pasada no guarda ninguna relación con la capacidad de construir sentido a posteriori. Esa lucidez con respecto al pasado no quiere decir nada con respecto a qué podemos hacer. La confusión entre estas dos cosas es una fuente de angustia infinita. Está muy bien explicado en el libro. En serio. Y aparte te pagó, Gabriel. Te tiró unos mangos para venir. Yo no tengo más preguntas. La Fiscalía no tiene más preguntas. No sé, creo que... Capaz que es el momento donde alguien tiene alguna pregunta. El público. El público uruguayo tiene alguna pregunta. Este llega. Bien, bueno, en realidad tenía dos preguntas, pero voy a hacer la que tiene que ver un poco con lo que estabas hablando recién, que es saber si de alguna manera
la meditación trascendental y las cuestiones de las conciencias, que en realidad creo que intentan responder hacia atrás, si eso de alguna manera te estimuló en algún punto o si eso de alguna manera lo tenés dentro de tu cosmovisión. Una de las, muy buena pregunta, una de las dimensiones en las que lo gratuito, lo arbitrario, lo desnaturalizado halló, digamos, se alojó en la conciencia pública es la larguísima tradición de dualismos, donde vos tenés un mundo fenoménico y material y corruptible y cosa decadente, y después tenés la esencia, lo inefable, la psique, todo eso. Entonces, en la conciencia pública, particularmente en la judeocristiana, pero hay dimensiones de esto en el budismo, está aquello que es ilusorio y pasajero y material, y después está aquello que es inmanente y inmaterial y por lo tanto trascendente. Entiendo la genealogía de estas ideas y entiendo por qué han encontrado un lugar en la estima pública, pero le hacen muy mal a entender fenómenos como la conciencia, por ejemplo. Es decir, entonces volviendo a la venta de libros, lo que los tres libros tienen en común es que son personas que por distintas razones no han logrado alojar en su modelo del mundo el hecho de que ser Pedro es un conjunto de actos materiales. La neurofisiología necesaria para ser Juan Andrés es un conjunto de hechos materiales, no siempre fáciles de describir, pero claramente materiales. Y una parte de ese desprecio del pseudolúcido por lo tangible también tiene que ver con, bueno, pero ¿qué es eso? ¿Qué son esos datos? Son datos, lo que importa es el espíritu de la época. Che, y el descenso de la mortalidad infantil te interesa, pero son números, no son números, son niños. Es decir, el desprecio de los procesos materiales. Y creo que lo que es interesante justamente es tratar en la cabeza de cambiar de signo y decir, material es todo lo que hay. Apreciar la vida es apreciar procesos materiales, apreciar tu propia conciencia. La autoestima es la estima que desarrollás por un conjunto de átomos organizados de cierta manera. Ese proceso es incómodo porque literalmente tenemos miles de años donde aquello que es corruptible, perecible, es feo, y en cambio hay una dimensión trascendente. Cuando vos tratás de casar lo trascendente con la materialidad es donde se producen los procesos más interesantes desde mi perspectiva. Entonces, volviendo a cuán trascendente es, mi intención es, cuanto más te metés en la materialidad de los hechos, más trascendente es. Cuanto más zoom in haces, más descubrís dimensiones de la maravilla, digamos. Algo así. La segunda pregunta. La segunda la tengo que hacer porque en realidad es la razón por la que vine. Él me prometió responderme esta pregunta acá. Entonces, yo realmente me pregunto, porque sé que además de escribir 3 libros en el correr de 2 años o algo así, haces otro montón de cosas. Entonces me pregunto cómo es que congeniás, si tiene que ver con la trascendencia y con lo material o no, pero no. ¿Cómo congeniás la vida creativa, que tiene un montón de ciertos tipos de demandas, con la gestión cultural, con estar acá, con la lucidez bien o mal entendida? ¿Cómo haces? Es eso. Tu pregunta invita a presuponer que la congenio bien. La respuesta es que no lo hago bien. Y en realidad lo que describís como libros que se escriben cada un año no es así. Yo incurro en las artes y abandono esas artes de repente por mucho tiempo mientras me ocupo de otra y me siento extranjero en todas las artes. De hecho, escribir un libro para mí es volver a escribir un libro. Igual es la cosa que hago con más sensación de que mi hogar está allí, pero está. Eso que vos sugerís con tu pregunta que resulta natural en mi persona es la cosa más incómoda que hay. Así que bueno. No sé quién más tiene una pregunta, siendo que es
el espacio de preguntas y respuestas. No se sientan presionados. Así pasamos al sorteo. Exactamente, directamente. Esto que ven acá es donde se hace el bingo. Es una pavada. Quiero saber qué te pasó en ese dedo y si tiene relación con alguno de los libros. No tiene relación con alguno de los libros, pero debo decir que este dedo, este envoltorio era mucho más grande ayer, cuando regresé del CASMU, de la interacción con un doctor que era muy buen doctor y no muy buen artesano, hay que decir. Esto era así. Y hoy Andrea me produjo este práctico ikebana acá, al que le faltan unas florecillas. Nada, tenía una infección en el dedo. Sobreviviré. ¿Esa fue la pregunta? Esa fue la pregunta. Esa fue la pregunta. Tenía mucha... No, está bien, la curiosidad no debe conocer fronteras, Gabriel. No, porque es que él mueve mucho la mano cuando habla. La verdad que yo se lo quería preguntar hacía rato. Gaspar, ¿tenés alguna pregunta? Allá. Buenas, estoy por acá, Sí, Pablo. sí, ahí te veo. Mirá, no, lo mío era más que nada con relación a la escritura. Si es cómo surgen las novelas, es decir, si trabajás en base a una imagen como que te persigue, porque se nota que está trabajado palabra por palabra y hay como un cuidado de la palabra, ¿no? Pero eso me genera mucha curiosidad, si es una imagen o cómo sería porque una vuelta leí una entrevista que hablabas como que algo así, como que decías que aparecían como manchas de humedad y que la escritura venía a eso, como que se iba formando sola y bueno, no sé qué más, es eso. Sí, que de ninguna manera pretende darle una aureola mística al proceso de escritura. A mí lo que me pasa es que me imagino una especie de escena o de imagen inicial. Primero debo dejar claro que cualquier manera de escribir es la manera de escribir de fulanito, ¿no? O de sultanita. No es necesariamente una metodología. A mí lo que me pasa es que me doy cuenta que en la medida que yo voy descubriendo un libro, me es más fácil transmitirle al lector una sensación de descubrimiento, digamos. Entonces, para que eso pase, trato de tener pocas cartas conmigo al empezar, y en general lo que pienso es una escena, y a veces pienso una premisa. Por ejemplo, un paciente va a visitar a su médico y se da cuenta que este médico homeópata no está muy convencido de sus propias artes. Por ejemplo. Ese lo leíste, ¿ves? Sí. Leíste todo. Entonces, y empieza por ahí, y después veo. ¿Y de este cuál fue? Y de este fue un sujeto que no cree absolutamente en nada mejorable en la vida de las personas, debe escribir un libro de autoayuda. Eso es lo que pensé. Y pensé, esto podría dar. Pero en el momento no conozco la trama, no sé nada. De hecho, incurro en actitudes imperdonables, como por ejemplo que haya dos libros cuyo personaje se llama Baden-Bauer, uno judío y otro católico, y no me importa. Digo, hay 5 libros míos donde aparece un personaje Baden-Bauer y alguien podría decir que, bueno, es para establecer un linaje, pero muchas veces lo pongo porque lo pongo como para poner algo cuando lo estoy escribiendo y después digo, queda bien otro Baden-Bauer. Y me voy metiendo en la peripecia de a poco. Y lo de la mancha de humedad es que en determinado momento eso termina estando muy, muy poblado, digamos. Pero por ahí, algo así. Últimas 2 preguntas de esta rueda de prensa. Por favor, nombre y medio. Ni con eso. No se inhiban, si quieren, incluso si pueden hacer un comentario negativo. Algunas de las cosas que dijimos son muy objetables, ¿verdad? Sí, allí. Van a tener que... Anderson. Bueno, me inhibí un poco. Te quería preguntar qué
¿qué literatura lees últimamente? ¿Qué has leído así? ¿Qué autores te gustan? Que no sea, digamos, sé que lees muchos artículos científicos, pero nada, tenía esa curiosidad. Voy a decir una cosa profundamente impopular, y es que en realidad a mí me gusta escribir libros, es una actividad que me apasiona, pero no soy un enamorado de la literatura. No creo haber tenido una conversación de literatura que dure media hora en toda mi vida. Esto abre una nueva Sí. dimensión, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Esto es una rareza. En general, si estoy con una persona comiendo, el tema va a ser otro. No porque yo desprecie la literatura, sino porque hay otras cosas que me interesan más. Y no le quiero echar la culpa a la contemporaneidad, pero es cierto que la lectura se ha convertido en una cosa un poco fragmentada. Y entonces uno al menos se convence a sí mismo de que dispone de menos tiempo para leer, y en ese contexto tiendo a leer libros de ciencia. Y a veces me pregunto si eso ha tenido un impacto negativo en mi capacidad de tener un cuadro de la literatura contemporánea. A pesar de que mis libros están contados en primera persona por distintos personajes, hay una voz de mis libros que yo íntimamente llamo La Vieja. Mis libros suenan un poco como si fueran escritos por una señora de los años 50 y muchas veces me pregunto si eso es un homenaje estilístico a la manera en que se me habló durante mi infancia, a la manera que habla mi mamá, hablaba mi padre, a la manera en que habla mi tía, o si simplemente el hecho de que tengo cierta cortedad en mi capacidad de absorber literatura contemporánea me dejó en un tiempo pretérito, digamos. Pero además me gusta ese lenguaje. Sí, no, me gusta ese lenguaje. A mí. Y después hay otra cosa que es un vicio del inicio de la literatura de todo el mundo y que hemos hablado alguna vez, y es que cuando vos empezás a escribir, cuando sos niño, tu truco consiste en tratar de que lo que estás escribiendo se parezca a un libro. Es como voy a escribir una cosa que se va a parecer a un libro. El lenguaje libresco, digamos. Entonces, a mí me gustaba que lo que yo escribiera se pareciera a Dickens o a Víctor Hugo. Y ahí me quedé, evidentemente. Es decir, me gusta que haya un uso del lenguaje que te hace preguntar si esta persona está escribiendo ahora, o dónde es, o si es en Montevideo, tu pregunta, o si es una vieja, o quién es esta escritora que se hace pasar por un hombre y que no usa insultos, que habla de vínculos sexuales en forma súper elíptica y súper poética, y no hay nunca y al pan pan y al vino vino. Eso a mí me gusta encontrarme. La otra cosa que me encanta es encontrar un libro mío y no acordarme de cómo era, ¿viste? Además, en ese aspecto soy muy desmemoriado. Hoy cuando llegaste me dijiste un apellido y tardé un rato en darme cuenta que ese apellido era de un libro mío. Eso me gusta también, que parezcan arcaicos, que parezca que estaban en la mesa de saldos de una librería en Tristán Narvaja, ¿viste? ¿Puedo decir algo? Sí. Yo lo veo como un homenaje a... Tenemos que digitalizar tu... Sí, que lo veo como un homenaje también a un poco ese ir contra la corriente, ¿no? De que si ahora se escribe de una forma realista y visceral y no sé qué, está bueno cada tanto encontrarse con una forma de escribir más amable. ¿Me sacaste el micrófono? Más amable. Dijo una forma de escribir más amable. Me da el micrófono, me saca el micrófono. No, quiero... Hay una serie de intentos que para mi gusto son intentos de infantilización del público. Hubo una época en que el cine se filmaba con trípode, por ejemplo, y los encuadres del cine no estaban destinados a que presupusieras que lo que estabas viendo era la percepción de una persona, sino la narrativa propia de una película. Y en ese cine, cuando había una cámara subjetiva, ahí eso se manifestaba por la vía de que la cámara era imperfecta, pero el resto de la película la hizo un director.
Y nadie hallaba que esa dimensión no documental que tenían el 90% de los planos era problemática. Nadie decía, pero me lo creí menos la película. Los norteamericanos tienen una figura que le llaman la suspension of disbelief, que hay que hacerte creer que lo que está pasando es real. Y yo trato de recordar, sobre todo los goces de mi adolescencia, leyendo literatura y de mi juventud temprana, y ninguno de esos goces está vinculado al hecho de que lo que estoy leyendo me parecía que era la realidad. Siempre el goce está en que se trata de un libro. Y mirá cómo escribe Saul Bellow. Y veo la pluma de Saul Bellow en cada frase del libro y en ningún momento digo, esto es valioso porque realmente parece un documental y es real. Entonces, me gusta que cuando estás escribiendo un libro, a la persona le importe lo que está pasando, pero vos le digas en cada frase, acordate que esto es un libro, son actores. Entonces, volviendo a lo que vos decís de la amabilidad, esa cámara documental en la literatura contemporánea, y ojo que no estoy editorializando, estoy diciendo lo que me pasa a mí nomás. Cuando lees libros que son como la vida cotidiana y que el habla es toda cotidiana y el libro está escrito con una crudeza para que sientas que se escribió solo, a mí me produce una sensación de que al leerlo te estás perdiendo la oportunidad de ver la mano o la mirada de una persona. Y siempre me acuerdo, se ha convertido en una norma ética de mi conducta, las palabras de un sujeto que se llamaba El Manteca, que me dijo una cosa que me emocionó mucho una vez. Me dijo, yo trabajo en Stadium, pruebo zapatos, y si hay algo que me calienta es que una persona se suba al escenario con humildades y trate la mitad del concierto de demostrar que es como yo. Yo ya tengo una vida real, pruebo 100 pares de zapatos, la puta que los parió. Si te vas a subir a un escenario, rompeme la cabeza. Y esa es una actitud ética para mí. Escribir un libro que vos sientas que no le estoy dando a una persona una porción de vida real, la persona ya tiene vida real. Le estoy dando el goce lingüístico de enfrentarse a una trama y de encontrar una historia que de alguna manera amplía en resonancia lo que es su propia cabeza. ¿Qué? Solo para Hacer como los coros de los Rolling. Solo para completar. Creo que es algo que nos une también, ¿no? Una búsqueda de la belleza, porque hay una cuestión con la belleza en esa forma de escribir que no. Es el péndulo también, ¿no? Vos decías, hasta cierto momento el cine todo era en trípode, el cuadro, la composición, y ahora es todo el realismo, la subjetividad, no sé qué. Bueno, cada tanto está bueno volver a contemplar un cuadro, leer un texto bien escrito. No, que por eso decía que de ninguna manera esto pretende ser un método general, solo cuento lo que me pasa a mí. No sé si se acuerdan, cuando en los años 90 en Escandinavia, en Dinamarca, surgió el dogma, que era esta nueva manera de hacer películas con lo menos posible, y no voy a usar trípode, tampoco voy a poner música agregada, no voy a poner escenografía, voy a la crudeza de la realidad real, porque quiero evitar toda esta burguesía que hemos construido sobre capas y capas de acopio y de abundancia. Y yo pensaba, nosotros no hemos tenido esa abundancia. ¿Quieren ustedes desembarazarse de la carga de la cultura cinematográfica porque les pesa mucho? Bienvenidos sean. A mí me gusta el ornato, me gusta el abigarramiento, me gusta el barroco. Muchas gracias. Sigan con sus vidas danesas. Y qué linda forma, me parece, de culminar de ir este convivio. redondeando, ¿no? Porque sí, está la máxima esa que dice menos es más, que yo le agregaría siempre, menos es más si tenés mucho. Sí, exactamente. Menos es más si sos danés, dice el dicho completo. Bueno, muchas gracias a todos por... Gracias. Por
por contrataciones para stand-up, hablan con la chica acá adelante.